Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Ernesto de la Torre. Hoy vamos a hablar, los frutos del Espíritu no son tus frutos. En Gálatas 5, 16 al 27 nos habla de los frutos del Espíritu, lo que produce el Espíritu Santo en la vida del creyente salvado. Y también nos habla acerca de las obras de la carne. Aquellos que no han sido salvados viven en las obras de la carne, que es toda clase de pecado. Pero cuando Dios salva a alguien, entonces el Espíritu Santo lo lleva a manifestar los frutos del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y es importante resaltar que los frutos del Espíritu no son tus frutos. Hablemos en primer lugar que la raíz determina el fruto. La salvación, la gracia en la persona va a evidenciar frutos. Esos frutos es el resultado de la gracia. Son los frutos del Espíritu Santo viviendo en ti. Es importante notar que para que haya fruto, debe de haber un árbol que produce el fruto. Esto significa el Espíritu Santo en la persona que va a producir esos frutos. Esos frutos pertenecen al árbol, no a la persona. Los frutos del Espíritu le pertenecen al Espíritu Santo. Por eso Jesucristo dijo que un árbol malo no puede producir frutos buenos, y un árbol bueno no puede producir frutos malos. Mateo 7:18. Cuando Dios salva a una persona, la cambia, la transforma, la regenera, de tal manera que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, según a los Corintios 5:17. Y ahora somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ellas. Efesios 2, 8 al 11. La salvación no es una mejora de vida, es una vida cambiada, una nueva creación, un nuevo nacimiento. Esto no es una mejora de conducta, es una transformación, es un milagro que Dios hace en aquel que Él salva. Por eso Jesús utiliza una analogía: yo soy la vid verdadera, y para que un pámpano produzca fruto tiene que ser alimentado de la savia, de la vida, del árbol, para que esté saludable y pueda producir un fruto. Ese fruto es gracias al alimento espiritual, a la savia del árbol, y por lo tanto produce fruto. Así la salvación, cuando Dios verdaderamente cambia a una persona, le da la vida espiritual, lo resucita. Estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida. Ahora tenemos la vida de Jesús, la vida del Espíritu Santo en nosotros, que por consiguiente va a producir un fruto. En Juan 15:5 Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. No se puede dar fruto. Dios nos ha puesto en Él para que demos fruto y el fruto permanezca para siempre. Un cristiano será sostenido, guardado, adherido a la salvación. Por lo consiguiente, Él dará fruto, porque el Espíritu Santo vive en Él. El resultado es que va a evidenciar los frutos del Espíritu. No son frutos propios, son frutos que produce el Espíritu, porque Dios es el que produce el querer como el hacer en aquel que Dios salva. Ahora hablemos del fruto del Espíritu contra la fuerza de voluntad. El hombre puede esforzarse y cambiar algunos aspectos de su vida y tener una mejora de conducta.
Por lo tanto, la gente puede tener ciertas manifestaciones buenas por el conocimiento que tiene de la palabra. En las iglesias hay muchos convencidos que viven bien, que se esfuerzan, que luchan, pero no han sido regenerados, no han sido salvados. Ellos, con su fuerza de voluntad, tratan de vivir una vida agradable delante de Dios. Todo esto es bueno, mas sin embargo, no son evidencias de una regeneración y una verdadera salvación. Es el hombre, es su esfuerzo por el tratar de manifestar frutos. Sin embargo, cuando hablamos de la obra divina, del Espíritu Santo viviendo en la persona, esta persona va a producir frutos, los frutos del Espíritu Santo. No se puede ser un verdadero cristiano salvado por la gracia y no producir los frutos del Espíritu. Dios nos da todo lo que necesitamos para vivir la vida justa, la vida santa, la vida en el Espíritu. Él nos da amor, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Todo esto lo tiene el creyente salvado y tiene que utilizarlo. Esas herramientas, los frutos del Espíritu ya los tenemos. Nos han sido dados por gracia. Son elementos que ya tenemos, pero que tenemos que utilizarlos. Hay personas que tienen herramientas que no utilizan, pero las tienen. Están a su disposición, pero no las utilizan. Por eso el creyente debe de utilizar esas herramientas, los frutos del Espíritu que nos fueron ya dados. No hay que buscarlos, no hay que pedirlos, no hay que decirle a Dios que nos dé amor, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe. Son elementos y frutos que ya nos han sido dados y hay que utilizarlos, hay que ponerlos en práctica. La gente por sí misma, aunque no tenga la salvación, el Espíritu Santo en su vida, se puede esforzar por sí misma y es bueno esforzarse por vivir con fe, en amor, tener bondad, mansedumbre, templanza. Todo eso es bueno, pero es mucho mejor si el Espíritu Santo vive en ti. Si Dios te ha salvado, los frutos se van a evidenciar más naturalmente porque Dios va a poner en ti el querer como el hacer. La gracia te va a impulsar de adentro hacia afuera a vivir la vida justa, santa y manifestar los frutos que ya te han sido dados a través del Espíritu Santo. Ahora hablemos que sin salvación el destino inevitable es andar en la carne. La gente que no tiene al Espíritu Santo, que no ha sido salvada, anda en la carne, en las obras de la carne, en el pecado, en la maldad. Por eso mucha gente puede tener cierto conocimiento acerca de Dios, pero vive en la carne, porque Dios no lo ha salvado. Y por eso se va a evidenciar el resultado de andar en la carne: adulterios, borracheras, mentiras, robo, engaño. La gente practica, vive en la carne, se deleita en la carne. Aunque la gente tenga la ilusión de ser una buena persona y en ciertos momentos el portarse bien y esforzarse por vivir bien, sin embargo, se va a evidenciar que es una persona carnal, que no tiene al Espíritu, y va a manifestar celos, iras, envidias, y todo esto evidencia que la persona no ha sido salvada y por eso anda y vive en la carne. Un árbol no puja ni empuja para que salga el fruto, simplemente permanece en la tierra y recibe el alimento del agua. Así el fruto del Espíritu no se produce portándote bien, sino cuando Dios te salva, Él va a producir el fruto en ti. Mi nombre es Ernesto de la Torre. Da me gusta, comparte el video.